hematoma parenquimatoso son imágenes redondeadas, o también ovaladas, cuyos bordes son lobulados. Esa es la característica tomográfica. Están rodeados de edema y el edema es una imagen hipodensa y es el único hematoma que tiene edema perilesional. ¿Por qué? Porque está lesionando el parénquima cerebral, es decir, se produce un edema citotóxico en reacción o en respuesta a la injuria a nivel del parénquima. Como ocupa espacio en el parénquima encefálico, en la cavidad craneal, va a ser efecto de masa, y el efecto de masa se va a producir por el colapso del ventrículo lateral adyacente, es decir, del mismo lado donde está el hematoma, y también la deflexión de la vena hemisférica hacia el lado contrario. El origen puede ser traumático, también puede ser arterial, o de pronto también ustedes pueden encontrar un hematoma parenquimatoso, una hemorragia en el parénquima cerebral a causa de la presencia de un tumor. Un tumor puede estar dentro de una hemorragia parenquimatosa, ¿no? Entonces ellas tienen que ir indagando. Suele ser hiperdenso, isodenso, hipodenso, es decir, el mismo comportamiento que los hematomas epidural y el hematoma subdural, ¿no? En estado tanto agudo, subagudo y crónico. Ahí lo vemos en este esquema, que no es una tomografía ni tampoco es una resonancia, no es un esquema, es un dibujo. Aquí se observa el hematoma, que tiene forma ovalada y los bordes son lobulados y se ve rodeado de edema, ¿no? Ahí lo vemos. Entonces en este corte tomográfico observamos una imagen redondeada, hiperdensa, de bordes lobulados y rodeado de edema perilesional, ¿no? O también podríamos decir rodeado de una hipodensidad que corresponde al edema perilesional, ¿no? Entonces no se parece a un hematoma subdural ni tampoco a un hematoma epidural, ¿no? Es el único hematoma de lo que es el encéfalo que tiene edema perilesional, ¿no? Desde la vena hemisférica hacia el lado contrario. Además, en esta tomografía también se observa contenido hiperdenso, que lo vamos a ver luego, en el ventrículo lateral adyacente, es decir, en el lado izquierdo. Entonces, como diagnóstico tenemos una hemorragia parenquimatosa en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Acá vemos otro, con la misma descripción, ¿no? Otro hematoma parenquimatoso, una imagen redondeada, hiperdensa, rodeado de edema, localizado en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Hay que decir lóbulo parietal o no parietal. No, en este caso, como es parenquimatoso, sí es lóbulo, ¿no? Parénquima lóbulo, región hematoma epidural y hematoma subdural. Estos hematomas aquí le llaman, o lo van a conocer ustedes, como lesiones intraaxiales. Los intraaxiales quiere decir dentro del parénquima cerebral o del encéfalo, y intraaxiales fuera del parénquima. Fuera del parénquima en el espacio epidural y también en el espacio subdural. Acá tenemos otro, ¿no? ¿En qué lóbulo está? No, temporal. En el lóbulo temporal, del lado derecho, con edema perilesional. ¿Cómo reconocemos que es el lóbulo temporal? Porque estamos a nivel de la base, que es hiperdenso blanco, ¿a qué corresponde? Lóbulos celulares. Los retroorbitales. ¿De qué hueso? De hueso frontal, ¿no? Y esto hipodenso a ello que corresponde a los senos frontales. Recuerden que los senos frontales son imágenes de cavidades aéreas que están rodeados de hueso, ¿no? Están dentro de lo que es el hueso. No, agua de... Ahí no está esa creo que era Suárez, ¿no? Otro hematoma parenquimatoso, una imagen hiperdensa, localizado a nivel de los núcleos de la base del lado derecho. ¿En qué núcleo se encuentra? Ventricular. Cabeza, núcleo cuadrado, núcleo reticular, el tálamo, la cápsula interna, el brazo anterior, el brazo posterior, la rodilla y la cápsula externa, ¿no? Hay diferentes densidades en cada uno de los núcleos basales. O de pronto la hemorragia compromete a alguno de los núcleos basales, no podemos identificar qué núcleo es, entonces hemorragia parenquimatosa o hemorragia en núcleos basales del lado izquierdo, porque se encuentra en el lado izquierdo.
El hematoma parenquimatoso lo podemos ver en algunas fases, ¿no? Fase hiperaguda, aguda, subagudo temprano, subagudo tardío y crónico, ¿no? Pero más lo vamos a ver nosotros en la fase aguda, ¿no? En la fase hiperaguda tiende a ser ligeramente hiperdenso, rodeado de edema. Igualmente en el agudo se vuelve más hiperdenso, pasadas las 24 horas, también rodeado de un halo muy fino de edema. Posteriormente en el subagudo temprano ya comienza a desaparecer la hiperdensidad, que es la sangre aguda, y se va tornando gris. Y para que en el subagudo tardío se torne totalmente hipodenso, ¿no? Ya en el crónico, este tejido parenquimatoso hipodenso ya comienza a necrosarse, entonces el tejido se vuelve líquido, ¿no? Y vamos a ver la cavidad líquida. Esta cavidad líquida tiende a reducirse de volumen, ¿no? Con el tiempo, ya sería en el crónico. Cuando se está pixelada un poco la imagen, sería lo que está haciendo la flecha aquí, ¿no? Pero ya es una cavidad muy pequeña, pero cuando es una cavidad grande que está conformada por líquido necrótico, entonces le llaman cavidad encefalomalásica, ¿no? O quiste proencefálico. Es lo mismo acá, pero ya está reducido. Las otras hemorragias cerebrales tenemos la subaracnoidea y la ventricular. También tenemos el llamado hematomas subgaleanos. Dentro de la subaracnoidea vamos a ver ya la fisiopatología o el mecanismo de producción. Se va a dar la hemorragia en el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo es aquel espacio que se encuentra por debajo de la aracnoide y por encima de la pia madre, como hemos visto en las primeras clases, ¿no? Entonces, normalmente tiende a verse este espacio subaracnoideo que está lleno de líquido cefalorraquídeo, el SR, hipodenso líquido, es decir, negro hacia la cortical y en los surcos y fisuras cerebrales. Pero cuando hay una hemorragia, la sangre se va a ver blanca, hiperdensa, entonces estos espacios ya no se ven negros, sino que se van a ver de color blanco, ¿no? Tanto esos espacios subaracnoides corticales, de la cintura y los surcos, y también de las cisternas basales, ¿no? Estas son las cisternas basales, ¿no? La AMI, la supracerebelosa, la supraquiasmática, las principales, ¿no? En los rojos se ve tomográficamente hiperdenso, ¿no? Blanco. Entonces sería una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Porque es el espacio subaracnoideo que está comprometido, ¿no? Estos son circunvoluciones, sustancia grisa, sustancia blanca, y el espacio subaracnoideo que debe tener LCR se ve con sangre, ¿no? Y la sangre se ve hiperdensa en la fase aguda, es decir, hemorragia subaracnoidea, ¿no? En este espacio de la zona. Recordamos, ¿no? La dura madre, la aracnoide, la pia madre, el espacio subaracnoideo, lo acá, por debajo del aracnoide y por encima de la pia madre, ¿no? Que se introduce entre los surcos y las cinturas cerebrales, ¿no? Y por ende, tomográficamente, este espacio se va a ver hipodenso líquido, es decir, de color negro. Lo mismo, ¿no? Aquí por encima, ¿no? Tomográficamente, o normalmente por tomografía, podemos ver los espacios subaracnoideos corticales, que son unas rayitas hipodensas líquidas, son negras, o hacia la periferia, ¿no? O al nivel de la base, aquí tengo la cisterna basal supraquiasmática, y esto aquí son los espacios subaracnoideos en forma de una estrella, o de pronto tenemos la fisura de Silvio, acá, muy fina, ¿no? Una imagen lineal fina, hipodensa, líquida, es decir, de color negro, ¿no? Pero cuando hay una hemorragia subaracnoidea, se observa una hiperdensidad en el espacio subaracnoideo basal, ¿no? Este hiperdenso corresponde a la sangre que se encuentra en el espacio subaracnoideo, ¿no? Y a nivel de la cisterna, ¿no? Estamos a nivel de la base, ¿no? O se compara con la normalidad, observen lo normal, ¿no? Tiene que verse el espacio subaracnoideo negro, hipodenso, líquido, ¿no? Porque ahí tenemos líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, ¿no? Por debajo del aracnoide y por encima de la pia madre, ¿no? Y esta es una cisterna, ¿no? Y si se observa un contenido hiperdenso, entonces decimos que es una hemorragia subaracnoidea. Pero de pronto se puede confundir al inicio con la estructura del polígono de Willis, porque justo también se encuentra a este nivel, ¿no? Pero aquí como es una simple, no se la ve. Igualmente la hemorragia subaracnoidea se ve una tomografía simple, ¿no? Pero ¿por qué no debemos confundirnos con el polígono de Willis? Porque el polígono de Willis
van a tener paredes bien marcadas, bien definidas, porque lo blanco, lo hiperdenso, es el medio de contraste que está en la luz vascular, y por ende se va a ver las paredes de los vasos. Entonces no podemos confundirnos con una hemorragia subaracnoide, ¿no? Entonces no es un hematoma epidural, no es un hematoma subdural, tampoco parenquimatoso. Tenemos que es una característica de la hemorragia subaracnoide. Lo mismo, ¿no? Contenido hiperdenso en el espacio subaracnoide a nivel de los surcos y estructuras cerebrales, igualmente aquí la nivel periférica, en el espacio subaracnoide cortical. Acá hay espacios subaracnoides que todavía no están comprometidos. Esto es normal, ¿no? En cambio acá tengo sangrado, ¿no? ¿Qué estructura del encéfalo es esto? Está la estructura del cíclico, que está lleno de un contenido hiperdenso, ¿no? Que corresponde a la hemorragia subaracnoide. Igualmente acá en la cisterna posterior. Lo normal en este corte, la cisterna, la cintura del ciclo, ¿no? Tiende a verse hipodensa líquida, igualmente la línea hemisférica, ¿no? Aquí este espacio subaracnoide, ¿no? Que se ve blanco, entonces es una hemorragia subaracnoide, ¿no? Lo mismo, con la misma definición, ¿no? Hemorragia subaracnoide, cintura del ciclo del lado izquierdo. ¿Y qué tipo de hemorragia tenemos aquí? En los ventrículos laterales. Entonces, en el momento que veamos nosotros que el contenido del ventrículo lateral está alterado, porque debe ser hipodenso líquido y se ve hiperdenso, es una hemorragia en ventrículos. Pues recuerden que hay tres tipos de ventrículos, ¿no? Los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Tienen que especificar dónde está la hemorragia, ¿no? Aquí la hemorragia está en los ventrículos laterales. ¿Qué es esto? Que no es un proyectil, una válvula, ¿no? Una válvula de derivación LCR, electrocefalorraquídeo. O sea, es para sacar el líquido. Lo normal de los ventrículos laterales es la densidad normal, ¿no? Se ve hipodenso líquido, ¿no? Entonces tenemos hemorragia en los ventrículos laterales porque tenemos un contenido hiperdenso en los mismos. Lo mismo acá, ¿no? Se observa contenido hiperdenso en los ventrículos laterales. Impresión diagnóstica, hemorragia en los ventrículos laterales. ¿Qué otro diagnóstico tenemos ahí? También hemorragia subaracnoide. Se observa contenido hiperdenso en los espacios subaracnoides corticales, ¿no? Hemorragia subaracnoide. ¿Qué es lo acá? El cuerno frontal del ventrículo lateral del lado izquierdo que todavía no está comprometido. Lo mismo con la válvula. ¿Qué hemorragia es? Se observa contenido hiperdenso en qué ventrículo? En el cuarto. El cuarto ventrículo está en fosa posterior. Está por detrás de protuberancia y por delante del cerebelo por anatomía, ¿no? Del primer año, ¿no? Y lo señalamos, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Y lo normal del cuarto ventrículo es este, que se ve con un contenido hipodenso líquido que es el LCR, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuarto ventrículo si lo recordamos? Este. Entonces vemos un contenido hiperdenso en el cuarto ventrículo, entonces es sangre, ¿no? Entonces hemorragia en el cuarto ventrículo. Lo mismo acá, ¿no? Y lo señalamos con la misma descripción. ¿Cuál es el segundo diagnóstico? Hemorragia subaracnoide, ¿no? Con la misma descripción, como una estrella, ¿no? Un polígono, ¿no? Esto aquí, ¿no? Estos son huesos. ¿Qué hueso es esto? El esenoide, ¿no? ¿Qué parte del esenoide? La boca. El seno frontal, el solitario, el yanco, etc. Y acá tenemos el llamado hematoma subgaliano. Se describe como un engrosamiento e hiperdensidad de los tejidos blandos extracraneales, que es compatible con un hematoma subgaleal parietal del lado derecho.
Una vez que ustedes revisen todo el contenido de la cavidad craneal en busca de hematomas o otro tipo de lesiones a nivel del parénquima fuera de él, y no ven nada, tienen que buscar ya hacia la parte periférica, ¿no? Entonces encontramos nosotros ahí el hematoma subcraneal. Y nos vamos al edema cerebral producto de una vasodilatación. Aquí nosotros lo que vamos a encontrar es que el parénquima cerebral comienza a hincharse, se produce edema cerebral, se llena mucho de líquido, ¿no? Edema cerebral. En el momento que se ensancha, aumenta el volumen el encéfalo, el cerebro, va a haber colapso de los ventrículos, borramiento de los surcos y fisuras cerebrales, y también va a haber compresión de la cisterna, es decir, que no vamos a observar estas estructuras. Y por lo tanto vamos a tener nosotros un parénquima totalmente homogéneo, grisáceo, con una hipodensidad difusa. Va a haber ausencia de los surcos y las fisuras cerebrales. No veo esas rayitas negras corticales que son los surcos cerebrales. Va a haber borramiento porque el parénquima está como hinchado, está desatoso. Y los ventrículos laterales y las cisternas también se colapsan, desaparecen, ¿no? O disminuyen de diámetro, ¿no? Entonces tenemos ahí el edema cerebral. Las fracturas craneales pueden ser simples, con hundimiento óseo, asociado a un cuerpo extraño, de pronto un proyectil. Y también vamos a ver la presencia de aire en cavidad craneal, que es el neumoencéfalo. Aquí tenemos qué tipo de tomografía. Una tomografía de cráneo con ventana ósea, ¿no? Solo con ventana ósea. No veo la cifra para decir simple con ventana ósea, no con ventana ósea. Y aquí veo una alteración de la continuidad a nivel parietal, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Es una fractura. Aquí no vamos a valorar nosotros hematomas porque es una tomografía con ventana ósea. Lo mismo, una fractura con hundimiento. Aunque veamos el hematoma submaleal, se lo puede ver, pero no se lo puede valorar como en la ventana, en la simple, ¿no? O de pronto acá con otro hundimiento en la región frontal o el hueso frontal del lado izquierdo, ¿no? Con desplazamiento de fragmentos óseos hacia la cavidad craneal, el hueso parietal izquierdo. O de pronto también observamos la presencia de una hipodensidad aérea, ¿no? Que es el neumoencéfalo, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el seno frontal, ¿no? Porque el seno frontal está rodeado de huesos, en cambio el neumoencéfalo no está en la cavidad craneal. Aparte de esto, tenemos un hematoma sudural subagudo, ¿no? Esta imagen de aquí en forma de semiluna, que se ve isodenso a la sustancia blanca, pero tiene un común resangrado, ¿no? Una hiperdensidad acá abajo. Sudural, ¿no? En forma de semiluna. De pronto acá también otro neumoencéfalo, a diferencia del seno frontal, neumoencéfalo. Y un hematoma subdural, ¿no? Frontal, subagudo, isodenso a la sustancia blanca. Frontal del lado derecho. Neumoencéfalo. ¿Qué más observamos en esa placa? Aparte del trazamiento de la línea periférica, el colapso de la fístula del lado derecho. El hematoma es epidural. Epidural porque es incompleto. Entonces, para recordar los hallazgos por tomografía del trauma craneoencefálico, tenemos primero el hematoma epidural, que es biconvexo, el hematoma subural, que es en forma de semiluna, y el hematoma parenquimatoso, que es redondo. De los tres, solo el parenquimatoso tiene edema perilesional, ¿no? Teoría, ¿no? ¿Qué tipo de hematoma tiene edema perilesional? El parenquimatoso. Entonces, o es epidural, o es sudural, o es parenquimatoso. Tiene que solo comenzar a hacer el diagnóstico diferencial por los tres hematomas. No puede pensar en más hematomas. Y la hemorragia secundaria tenemos hemorragia en los ventrículos, ¿ya? O el sistema ventricular, que puede darse en los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo.
tipo de hemorragia, no van a haber otros tipos de hemorragia, pero cada tipo de hemorragia va a tener sus características tomográficas propias. Y también aquí incluimos el edema cerebral. Y entonces ahí tenemos más patologías. Las patologías tumorales, esto lo van a estudiar ustedes en neurología o neurocirugía, o de pronto ya en esa rama especialidad, no en oncología. Porque eso se tarda bastante tiempo en diferenciar o especificar las características, tanto por imágenes o histopatológicas de una tumoración, tanto del cerebro, del tórax, del abdomen. Eso ya entra en especialidad. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí del trauma craneoencefálico?